Quiero compartir con ustedes en esta mañana un pasaje que mientras esta semana estaba orando y leyendo la palabra me llamó mucho la atención, y es acerca de la verdadera familia. Algo que le pasó a Jesús, pero que tiene mucho que ver con nuestro diario caminar, y es sobre quién es tu verdadera familia. Y les voy a leer un pasaje que está en Mateo capítulo 3. Voy a leer algunos pasajes del 20 al 22 y luego salto del 31 al 35. Se los voy a leer primero en la versión Reina Valera y luego se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice Marcos 3, 20 al 22, dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Está hablando, más adelante vamos a ver quiénes eran los suyos. Versículo 22 dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Voy a saltar al versículo 31 y dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más claro acerca de lo que les quiero compartir. Marcos capítulo 3 versículo 20 dice: cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares, a esto se refiere los suyos en la versión anterior, dice: cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. En otras palabras, está loco. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Satanás, príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar demonios. Y la versión más conocida dice Belcebú, ¿no? La Reina Valera dice Belcebú, ¿sí? Versículo 31 dice: luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera a hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús, y alguien dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te llaman. Jesús respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban alrededor y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, hoy como título he puesto la verdadera familia. Diga conmigo: la verdadera familia. Amén. Por aquí nos siguen saludando. Ok. ¿Quién es la verdadera familia? Cuando Jesús toca nuestras vidas y somos transformados
por su poder, sucede un cambio radical en nosotros, el cual muchos no lo entienden. De hecho, quizá muchos han sido burlados, quizá muchos los han llamado locos, quizá muchos los han tratado de desquiciados por confiar en Jesús, por poner su confianza en Jesús. Muchas familias quizá se han distanciado porque no entienden el cambio que tú has tenido en tu vida. Y muchos dicen de ti que estás loco, que te has vuelto loco. Y eso no es algo nuevo. A Jesús mismo lo llamaron de loco. Cuando dice en el versículo 21 que sus familiares fueron e intentaron llevárselo porque decían que estaba fuera de sí, estaban diciendo: estás loco, Jesús. Mira esas palabras que estás diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que estás hablando? Eso no es lo que nosotros hemos aprendido en la Torá, en la ley. Eso es diferente. ¿Por qué estás hablando de esa manera? Y muchos, a causa de esas palabras de muchas personas que hablan de esa manera, que inclusive pueden ser tus familiares más cercanos, tus padres, tus hermanos, personas con las que tú creciste y aún personas que son muy cercanas a tu corazón, pero que dicen: no, eso es puro cuento. Eso es, esas iglesias son para hacer ricos a los pastores, son para enriquecerse ellos, y eso es el evangelio es un comercio, utilizan la Biblia para hacerse ricos. En fin, y sacan una cantidad de argumentos para este tipo de cosas. Dicen: no, la palabra ya está pasada de moda, eso es puro mito, eso ya no sirve ahora, eso es puro cuento. Ahorita vea, échese esto, compre tal cosa, que eso le sirve para la buena suerte. En fin, una cantidad de cosas que nos pueden decir solamente por el hecho de seguir a Jesús. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos? ¿Qué puedes hacer en esos momentos en los que tú empiezas a experimentar ese tipo de acusaciones, ese tipo de presiones? A veces son presiones familiares, a veces son presiones sociales. Por ejemplo, en el trabajo, en la universidad, es bastante difícil ser o mantener esa fe, porque se levantan personas que se burlan, se levantan personas que te argumentan una cantidad de cosas, que dicen: no, eso no es verdad, eso es puro cuento, una cosa y la otra. Yo lo digo porque yo lo experimenté en algún momento. También en la familia no fue fácil, o no ha sido fácil que de pronto acepten que varios de nosotros somos creyentes, que le estamos sirviendo al Señor. Amén. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos? Número 1, identificar tu verdadera familia. Identificar tu verdadera familia. Dice en el versículo 20: cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos
encontraron un momento para comer. Jesús tenía muchas personas que lo seguían. Jesús tenía muchas personas que lo rodeaban, que querían escucharlo. Pero así como tenía tantas personas que querían escuchar sus palabras de sabiduría, también tenía personas que se oponían a él. Y dentro de esas multitudes habían familiares de él que no recibían la palabra. Escucha bien esto. Habían personas que no recibían la palabra, sino que estaban ahí para criticar, para juzgar. Y decían, pero ¿qué va a decir? Si ni siquiera hace esto, si ni siquiera hace aquello. ¿Aló? Pero habían personas que sí lo escuchaban. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar. Diga conmigo, identificar tu verdadera familia. Número 2, no escuchar voces contrarias. Escucha bien esto, no escuchar voces contrarias. La palabra dice que Jesús no escuchó ni a sus familiares, ni siquiera a los maestros de la ley religiosa. Él sabía quién era y cuál era el propósito en su vida. Y cuando tú sabes quién eres en Cristo y conoces tu propósito, no necesitas estar escuchando voces extrañas. Mire lo que dice en el versículo 21 y 22. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron ¿qué? Llevárselo. Está fuera de sí, decían. En otras palabras, está loco. Y el versículo 22, los maestros de la ley dicen, pero los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, los letrados, los que conocían la ley, los que conocían la Torá, decían, está poseído por Satanás, príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar a los demonios. En otra versión dice, está poseído por Belcebú. Y ya ahí en adelante habla acerca de la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero ese no es el centro de esta prédica. El centro es quién es la verdadera familia. ¿Quién es nuestra verdadera familia? ¿Quién es tu verdadera familia? Aló. Entonces, lo segundo es no escuchar esas voces que te dicen estar loco. Lo que tú has creído es una fábula, es un mito, eso no es real. Y escúchame bien, a Jesús lo atacaron las personas más cercanas a él, porque quizá él creció en la sinagoga, quizá él creció en medio de la ley, él conocía la ley, él sabía los principios mosaicos. De hecho, él se refiere mucho a la ley. En muchas ocasiones, eso quiere decir que él la conocía. No solamente porque tenía ese don de sabiduría, sino porque también la había conocido de primera mano. Porque en la cultura judía, a los niños desde los 7 años les empiezan, prácticamente ellos aprenden a leer y a escribir con la Torá, con el Antiguo Testamento. Y ellos se la aprenden casi que de memoria. Y constantemente están repitiendo pasajes del Antiguo Testamento para recordar constantemente la palabra. Aló. Y eran personas, escúchame bien esto, que entre comillas tenían autoridad para decirle a Jesús, eso lo que tú estás hablando no es verdad, lo que tú estás diciendo no es cierto. Eso no es lo que dice la ley. Aló.
Y la familia decía, este está endemoniado, este está loco, no está cuerdo, le falta un tornillo. ¿A cuánto les han dicho eso? ¿Aló? Es una realidad, pasa constantemente en nuestra vida como creyentes. ¿Aló? Y número 3. Recuerda, primero, identifica tu verdadera familia. Número 2, no escuches voces contrarias. Escucha bien esto, aunque sea de personas cercanas. Hay personas que dicen, y tú sigues creyendo en eso. Y tú sigues ya yendo a esa iglesia. A ver qué ha cambiado tu vida. Y quizás sí, hay cosas en tu vida que no están bien. Porque el Señor está tratando tu vida, porque está formando tu carácter. Pero el enemigo usa eso para desanimarte y coloca personas alrededor para decir, y bueno, ¿y qué ha cambiado en tu vida? Aún en el momento en que Jesús estaba a punto de morir, Él tuvo temor. Y si Él tuvo temor, ¿cuánto más nosotros a veces tenemos temor de seguir adelante? ¿Cuántas veces queremos tirar la toalla? ¿Cuántas veces queremos decir, qué pereza, ya no quiero seguir con esto? Pero el Espíritu Santo está ahí consolándote, trayéndote paz a tu corazón y diciendo, vas bien. Escúchame bien esto, algo que me acaba de llegar. Hay muchas personas que han luchado quizá con problemas familiares, con problemas personales, de finanzas y otras cosas. Y el enemigo usa personas cercanas a ti y te dicen, y bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué tú sigues pasando por esas crisis que estás viviendo? Y escúchame lo que te voy a decir. La palabra dice que las aflicciones de este mundo no nos pueden separar del amor de Cristo. Y el amor de Cristo es eterno. Las aflicciones son pasajeras, pero la palabra de Dios es eterna. Las crisis son momentáneas. La palabra de Dios es eterna. Escúchame bien esto. Y tú tienes que preocuparte por lo eterno. Si tú te preocupas por lo pasajero, vas a perder la oportunidad de disfrutar la eternidad desde ahora. Y nosotros podemos pasar tribulaciones. Aún el apóstol Pablo pasó dificultades, lo compartíamos la semana pasada, que él decía, he aprendido a estar lleno y a pasar hambre, a tener buen vestido y a no tener nada y a estar desnudo. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Para él, lo terrenal no era relevante. Por eso no le prestaba atención a si tenía mucho o si tenía poco. Cuando nosotros nos preocupamos por lo material, por lo terrenal, nos perdemos de lo más importante, y es lo eterno. Y por eso es importante que nos rodeemos, y esto es lo último. Lo primero es identificar la verdadera familia. Lo segundo es no escuchar esas voces contrarias. Pero lo tercero es rodearnos de personas que tengan el mismo espíritu. Y con esto fue que terminó Jesús. Se los voy a leer en el versículo 31 en adelante. Dice, luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Versículo 32. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo,
Tu madre y tus hermanos están fuera y te llaman. Le dijeron a Jesús. Versículo 33, Jesús respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban alrededor y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces mi pregunta en esta mañana es, ¿quién es tu verdadera familia? Tu verdadera familia es aquella que te dice, deja de ser bobo, deja de estar yendo por allá que te laven el cerebro. Y sí, la palabra nos lava el cerebro, porque dice la palabra en Romanos 12:2 que Él renueva nuestro entendimiento, para que no nos conformemos a este siglo y a la vanidad de este siglo. ¿Aló? ¿Me hago entender? Entonces, hay una cosa que nos une como familia de la fe, y es hacer la voluntad de Dios. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, o más bien, nosotros que procuramos hacer la voluntad de Dios, eso nos une como familia de la fe. Eso es lo que tenemos en común. Eso es lo que nos une como familia. Eso es lo que nos identifica como familia. No seguimos una religión. Mantenemos una relación personal con Jesús. Diga conmigo, mantenemos una relación personal con Jesús. Esa relación personal con Jesús no depende de un templo, de un lugar donde nos reunimos. Esa relación personal depende de nosotros mismos, de cada día levantarnos a orar y buscar su rostro y buscar su presencia, de cada día leer la palabra, entenderla y ponerla por obra. Eso es mantener una relación personal con Jesús. Y eso no es religión. Religión es cuando yo dependo de un templo, cuando dependo de un lugar, cuando dependo de una organización para yo poder identificarme. Y nosotros no nos identificamos con una organización, nosotros somos un organismo vivo que está en constante crecimiento. Nosotros somos un organismo vivo. Dígalo conmigo, somos un organismo vivo. La Iglesia de Cristo es un organismo vivo. Así como Cristo está vivo y Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros, Él está con su iglesia, Él está con los suyos. Amén. Entonces, mantenemos una relación personal con Jesús y una comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Unión. Unión por lo que tenemos en común. ¿Y qué tenemos en común? Que creemos en Jesús y hacemos la voluntad de Dios. Y esa comunión los unos con los otros nos lleva a crecer. Diga conmigo, crecer. Crecer en la fe. Crecer en la fe en Cristo. Eso es lo que nos hace a nosotros, amados, identificarnos como familia de la fe. La iglesia no se ha acabado porque nosotros no estamos en un local, no estamos en una bodega, porque Dios no habita en templos hechos de barro. La iglesia es ese grupo de personas que tienen algo en común, y tú y yo tenemos algo en común, y es nuestra fe en Jesús y nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios. Por eso nos identificamos como hermanos en la fe. Somos hermanos en la fe y tenemos un hermano mayor, como dice por allá en Romanos 8,
no recuerdo si es 29, 30 por ahí, que habla de que Jesús es el hermano mayor entre nosotros. Somos hermanos en la fe. Tenemos un Padre en común, que es Dios. Él es nuestro Padre y Él nos ha adoptado como sus hijos. Y esa adopción la ha hecho por amor, no porque tú seas mejor que los demás, sino porque tú aceptaste a Jesús y porque tienes el deseo de hacer la voluntad de Dios. Amén. Así que si puedes inclinar por un momento tu rostro, si puedes aún en tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los que estén ahí escuchando la palabra, si puedes tomar un momento de postrarte, porque tu casa es un altar de oración y un altar de adoración a Dios. Si puedes postrarte y decirle: Señor, gracias. Gracias por la familia que me has dado. Gracias, Señor, porque tú eres mi Padre, porque yo soy tu Hijo. Gracias por Jesús, ese hermano mayor, que es la cabeza de la iglesia y que nos hace que podamos, Señor, estar unidos, estar juntos, caminando hacia el cumplimiento de tu propósito en nuestra vida. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes en la fe, a identificar esa verdadera familia, a rodearnos de esa familia de la fe, a unirnos como familia de la fe, y que podamos, Señor, tener esa comunión los unos con los otros para crecer en la común fe, para crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, compartir los unos con los otros qué nos ha hablado el Señor, cómo nos ha hablado, qué es lo nuevo que tú estás hablando a nuestra vida, Señor. Y que podamos, Señor, identificar esa ruta, Señor, que tú estás trazando, Señor. Estamos terminando un año, pero también, Señor, ya has empezado a trazar la ruta, Señor, para el próximo año. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas hablando, Señor, para esa visión que tú tienes para el 2021, Señor. Sabemos que el 2020, Señor, ha sido un año bastante complejo, Señor, pero en medio de todo tú has estado. En medio de todo tú, Señor, hemos visto tu mano, Señor. Tu mano no se ha cortado para con nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.